Vamos a hablar hoy de los sacramentos, en concreto del sacramento de la confesión. Pero antes de comenzar con el sacramento de la confesión, conviene explicar qué son los sacramentos en general. Todos los sacramentos son signos sensibles externos que significan y confieren la gracia santificante. Están instituidos por Jesucristo. En definitiva, son regalos de Dios para perpetuar la acción de Cristo entre nosotros. Todos los sacramentos tienen una parte que es un signo, que es algo sensible, algo que indica. Como sabemos, hay distintos tipos de signos. Están los signos convencionales, los signos naturales. Signos convencionales, por ejemplo, una bandera. Una bandera, vemos color rojo, amarillo, rojo, sabemos que es España. Signo natural, por ejemplo, el humo, es signo de que ha habido fuego. Bueno, pues los sacramentos son unos signos naturales. Pongamos, por ejemplo, el agua. ¿Qué significa el agua? El agua significa, en primer lugar, la limpieza, la purificación, pero también significa la vida. Bueno, pues es el signo de la vida que nos da Cristo, de la pureza que nos da Cristo en el bautismo. Pero no solamente significan, sino que por la acción de Cristo, por la promesa de Jesucristo y por su acción y la acción del Espíritu Santo, también confieren la gracia santificante. Por eso todos los sacramentos en general nos regalan ese precioso don que es la gracia de Dios, que sería la amistad con Dios. Pues nosotros solos, por más que queramos, no podemos llegar a esa amistad plena con el Señor. Sin embargo, el Señor nos regala su gracia, que es la acción salvífica y redentora de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, que se hace realidad en los sacramentos, y Él nos da ese gran regalo, ese gran don, que es la gracia, que es casi como una nueva creación en nuestra alma. Si estamos en pecado mortal, si estamos muertos, pues el Señor nos da la vida y aceptamos ese don de Cristo por la fe. Bueno, pues ya tenemos que los sacramentos son esos signos sensibles externos que significan y confieren la gracia santificante. Todos los sacramentos están instituidos por nuestro Señor Jesucristo y son 7. El Concilio de Trento ya hizo la definición dogmática, son 7 y nada más que 7. Podríamos dividir también los sacramentos entre sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. ¿Qué son los sacramentos de muertos? Son los sacramentos que podemos recibir cuando estamos muertos a la gracia. De hecho, son los sacramentos que nos dan la vida a la gracia. Son el bautismo y la confesión, de una forma primaria, ¿no? Porque en el bautismo todavía estamos muertos a la gracia, es decir, estamos con el pecado original. En el bautismo nacemos a una vida nueva. El Señor nos da la gracia santificante, nos da ese don, ese regalo que es fruto de su resurrección, que es el ser hijos de Dios por adopción, al estar incorporados a Cristo. Por lo tanto, nos da ese don de la vida. Y en el sacramento de la confesión, que ya hemos recorrido un camino y ya hemos tenido pecados personales y quizás nuestra gracia santificante la hemos asesinado con nuestros pecados, el Señor vuelve a regalarnos su misericordia a través del sacramento para que volvamos a tener vida. Los demás sacramentos son sacramentos de vivos, es decir, que debo recibirlo vivos a la gracia, debo estar en gracia de Dios para poder recibir esos sacramentos. Y, bueno, por ejemplo, la Eucaristía que es un don precioso de Dios, es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente en mí para brindarse a mi vida como alimento, para alimentarme para la vida eterna, y es prenda de la vida eterna. Ese sacramento debo recibirlo en gracia santificante y esa gracia debo tenerla por la confesión sacramental. Los demás sacramentos también son sacramentos de vivos, el matrimonio, el orden sacerdotal. La unción de enfermos es un sacramento especial porque, por un lado, si soy consciente tengo que estar vivo a la gracia, es decir, tengo que primero confesarme, pero si la persona está inconsciente, esa persona hubiese querido recibir el sacramento, interiormente está preparada porque el misterio de la gracia nunca lo conocemos en el interior del alma,
el sacramento también puede perdonar el pecado mortal en ese caso, ¿no? Y le puede devolver la gracia santificante. Bueno, pues esto es una pequeña introducción en líneas generales de los sacramentos, muy rápida, pero para pasar a hablar ahora de un sacramento precioso que es el sacramento de la confesión, sacramento de la misericordia de Dios, también llamado de la penitencia, o también llamado sacramento de la reconciliación. En este sacramento Dios ejerce su amor en forma de misericordia. Podríamos decir que en la Eucaristía Dios, nuestro Señor Jesucristo, se dona, ejerce su amor en forma de generosidad, de entrega, de darse totalmente a nosotros de la forma más asimilable que tiene el ser humano, que es el alimento. Pues ese amor Jesús lo manifiesta en la penitencia a través de su compasión, de su misericordia, de tener compasión de nosotros, que somos débiles, frágiles y muchas veces nos apartamos del camino. El sacramento de la confesión, por supuesto, tiene una relación con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza herida por el pecado original, por la cual, a pesar de que ya estamos purificados por la gracia en el bautismo, una vez que tenemos uso de razón, volvemos a consentir y a caer en el pecado. Como tiene una relación tan importante con el pecado, conviene antes hacer una pequeña introducción de esta realidad tan presente en nosotros los seres humanos. Y lo vamos a hacer de la mano de la Sagrada Escritura. El pecado, ante todo, para la Escritura no es solo la violación voluntaria de la ley de Dios, como normalmente nosotros podemos entenderlo. El mundo semita, el mundo hebreo, el mundo de la Escritura, que es en el que habla Jesús, es un mundo mucho más complexivo que abarca más cosas, ¿no? Abarca toda la realidad del ser humano. Y en la Escritura encontramos como tres formas de designar el pecado. Primero, como hay una palabra hebrea que designa esa idea de errar el camino. El ser humano tiene un camino trazado, tiene un camino para realizarse en su dignidad humana, en su realidad plena como ser humano, y ese camino lo yerra. No va por ese camino. Para eso la Escritura designa eso como pecado, como error, como ese error del camino. Por ejemplo, nuestro camino es Cristo, Él mismo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. No seguir por ese camino sería una realidad que me lleva a mí a denigrarme como ser humano, como creación de Dios, y por lo tanto es pecado en el sentido de que me hace daño. Pecado no es simplemente un capricho de Dios que quiere prohibirme algo porque está prohibido, sino realmente lo hace porque a mí esa realidad me daña, me estropea, me arruina, me lleva a la muerte. Por eso el Señor Dios, como un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, me dice: por aquí no, este es el camino. Y Cristo lo marcó: el camino, la verdad y la vida. No seguir ese camino sería como un pecado. También se designa pecado en la Escritura muchas veces como fallar la meta, como errar la meta. Tener un destino, tener una meta, y esa meta no seguirla, es decir, en definitiva como un fracaso. Estar toda la vida para llegar a un sitio y a ese sitio no llegar, fracasar. Fracasar por propia voluntad, ¿no? Eso también sería como designado en la Biblia como pecado. Y después también está, evidentemente, la violación voluntaria de la ley de Dios, es decir, violar los mandamientos: matar, robar, mentir, faltar a la caridad, insultar al hermano, herir al prójimo. Bueno, pues esa violación voluntaria concreta de la ley de Dios. Un examen de conciencia bien hecho debe analizar pues todas las situaciones, ¿no? Si no solo que he violado la ley de Dios, no solo que he herido al hermano, por ejemplo, o le he hecho daño, sino también analizar las causas. ¿Por qué? Si mi camino está equivocado, si estoy errando la meta, Un examen bien hecho tiene que abarcar pues toda esa realidad también, ¿no?
Bueno, pues la confesión apunta a, precisamente conociendo Dios esa realidad nuestra, esa realidad que estamos inclinados, pues muchas veces al pecado. Tenemos esa concupiscencia que está en nuestra alma, que es esa herida que deja el pecado original, que deja ese estar lejos de Dios. Esa es la idea también de pecado, de la lejanía de Dios, es otra idea también que da la Escritura. Y así lo vemos también, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ese hijo pródigo que se va, que está lejos del ámbito de su padre y reconociendo que realmente todo su mal está precisamente en estar lejos. Por eso se dice a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Iré a mi padre y le diré. Claro, el hijo pródigo reconoce que su error, su desgracia está producida por esa lejanía del padre. Pues esa lejanía de Dios que tenemos, antropológica, cósmica casi podríamos decir, pues produce unas heridas tremendas en nuestra alma. Esas heridas la tradición de la Iglesia la ha establecido, la ha estipulado, la ha sintetizado en los 7 pecados capitales, ¿no? La soberbia, avaricia, bueno, esos 7 pecados capitales. Y esas heridas que tenemos ahí en nuestra alma, pues están continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la confesión? Pues salir al paso de eso. Dios, como un Padre misericordioso, en su Hijo Jesucristo, nos deja el gran regalo de esa misericordia de Dios que va sanando esas heridas, que va curando esas heridas, con su perdón, con su misericordia. Porque el perdón de Dios es de tal forma que me va curando. No es aquí no pasó nada, porque Dios asume todo el drama del pecado. Dios no disfraza la situación, no pone la basura debajo de la alfombra, sino que la asume totalmente. Y así lo vemos en Cristo crucificado. Ese hombre destrozado por la cruz es asumir totalmente en su propia carne el pecado, pero al tiempo me da la esperanza, me da la gracia. Me dice: sí, ha habido pecado, es el mayor drama que puede haber en la vida de un hombre, pero al tiempo aquí tienes la solución. Te doy la gracia, te doy mi misericordia, te doy la posibilidad de sanar, de reconstruir ese corazón roto. Es más, nos da un corazón nuevo, un corazón puro en cada confesión. Es el gran regalo que nos hace Dios en el sacramento de la penitencia. Pero ¿cómo puedo acercarme yo bien? ¿Cómo puedo hacer bien una confesión? ¿Cómo puedo hacer bien yo ese acercarme a Dios para que Dios me regale ese corazón nuevo, para que Dios reconstruya en mí lo que he roto por mi concupiscencia, por mi pecado, por mi maldad? Pues el Catecismo me propone cinco puntos importantes, ¿no? Primero, el examen de conciencia. El examen de conciencia es como iluminar mi vida, iluminar mi conciencia, para poder ver realmente lo que me hace daño a mí, ver realmente yo como hijo de Dios cómo me ha apartado del camino, si mi vida está lejos de Dios. Por eso el examen de conciencia tiene que ser como una luz que ilumine mi alma, mi vida, mi actuar, mis pensamientos, mis deseos. ¿Esa luz de dónde me tiene que venir? Pues me tiene que venir del Evangelio. Esa luz no me puede venir de los criterios del mundo, ni de los criterios propios, sino me tiene que venir precisamente del criterio del que no me falla, del que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Bueno, pues de esos criterios del Evangelio, con esos criterios del Evangelio, tengo que iluminar mi conciencia. De ahí que un buen examen de conciencia debe tener como fundamento el conocer el Evangelio de Jesucristo, conocer lo que Dios me pide, saber que Dios es amor y que la violación de ese amor, todo lo que no sea el amor en mi vida, pues me hace daño, porque en definitiva soy yo hijo de Dios, semejante a Dios. Segundo, una vez que he examinado mi conciencia, he reconocido mis faltas, mis pecados, he visto si mi camino se ha alejado de Dios, si yo estoy lejos de Dios por algún motivo. Segundo, el arrepentimiento, el dolor profundo del pecado.
Y cuanto más dolor tenga, ahí está el mayor fruto. El mayor fruto de la confesión está en el dolor, por mi parte. Después ya Dios pondrá la suya, que Dios siempre la pone, pero por mi parte, por la parte humana, el mayor fruto está en un profundo dolor de los pecados. Aunque ese pecado, objetivamente hablando, pueda ser más o menos grave o no tenga mucha importancia, pero realmente el ser consciente que he ofendido a un Dios que tanto me quiere, que tanto me ama, y por lo tanto mi alma está totalmente compungida y dolorosa por haber defraudado ese amor inmenso que Dios me tiene, eso es lo más importante para acudir al sacramento de la confesión. De ahí que tengo que fomentarlo. Por eso el examen de conciencia, toda esta predisposición para ir a la confesión, es un acto de oración, en definitiva. Es ponerte en actitud de oración y poder estar delante del Señor para que Él vaya haciendo esa obra en mí. Una vez que ya tengo ese profundo dolor del pecado, surge espontáneamente, que sería el tercer punto, lo que es el propósito de enmienda, evidentemente. Si hay dolor, si hay reconocimiento, pues también hay un propósito de no volver a cometerlo, de volver a evitar las situaciones. Por eso también un buen examen también tiene que analizar no solo el pecado en sí, sino también las situaciones que me han llevado precisamente para poner con inteligencia, ir siendo astuto como serpiente, que dice el Señor, ir viendo qué cosas me hacen caer, qué cosas han hecho que yo haya caído en ese pecado en concreto. Por eso un buen examen también tiene que ver un poco las circunstancias que me han hecho caer. Y en el propósito de enmienda, evitar esas circunstancias, lo que llaman la situación próxima y la situación remota, ¿no? Las ocasiones próximas, ocasiones remotas de poder caer en el pecado. Una vez que ya tengo ese punto que es parte mía, parte de mi preparación, de mi ponerme delante de la luz del Evangelio, de la luz de Jesucristo, acudir al sacerdote. Porque el sacerdote, como alter Christus, hace las veces de Cristo en ese momento, es el que me va a dar, me va a absolver, me va a perdonar los pecados. Manifestarle al sacerdote con toda sinceridad, con esa discreción que tiene el sacramento también, sabiendo que es un sigilo absoluto, que es algo sagrado, que es un ámbito sagrado. El sacerdote jamás va a decir nada de la confesión. Es más, me va a ayudar. El sacerdote también en ese caso es juez para poder juzgar y poder aconsejarme. También es médico para poder sanarme. Por eso abrir el corazón totalmente al sacerdote. Como en ese caso, por ejemplo, si voy al médico y le digo tengo un dolor y no le digo dónde, pues el médico no me puede ayudar. Pues así al sacerdote, si yo no abro mi corazón, el sacerdote tampoco me podrá ayudar, ¿no? Es decir, Cristo, a través del sacerdote que está haciendo las veces de Cristo, no me podrá ayudar, ¿no? Porque yo tengo que abrir mi herida, abrir mi corazón. Entonces, decir los pecados al confesor. Y por último, el sacerdote, como un acto medicinal, me va a poner una penitencia que debo cumplir, ¿no? Que debo cumplir precisamente porque siempre va a ser una penitencia que me va a curar, va a ser como una medicina, va a ser también como una oración, una imploración a Dios, una impetración a Dios para poder que Él derrame su gracia sobre mí y que esa misericordia que el Señor derrama, que yo sea también partícipe, porque Dios hace las cosas de una forma maravillosa, no es simplemente un asistencialismo barato y así un poquito, sino que ante todo es que me hace partícipe también de esa misericordia, me hace actor en ese momento de su gracia también. Por lo tanto, resumiendo, entonces tenemos esos 5 puntos fundamentales: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Son fundamentales. Pues así es, este es el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, que es un sacramento maravilloso, que cada cuánto hay que recibirlo. Bueno, pues aquí la Iglesia como madre, ¿no? Como madre misericordiosa también y compasiva, siempre me da consejos, ¿no? Por eso están los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que me va como aconsejando, me va diciendo qué tengo que hacer para cumplir mejor los mandamientos de la ley de Dios. Y uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es confesar y comulgar al menos una vez al año. O cuando estoy en pecado mortal, claro, para recuperar cuanto antes la gracia santificante. Pues ese podríamos decir que es el mínimo.
Pero realmente si el sacramento de la confesión es esa actualización de la misericordia de Dios, es ese llenarme de la gracia santificante, ese derramar también la gracia específica del sacramento de la confesión, que es ayudarme a vencer pues muchas veces esos defectos dominantes que tengo, ¿no? Pues una vez al año es muy poquito. Entonces, ¿cada cuánto debería confesar? Bueno, pues eso cada uno lo puede ir viendo con su confesor, con su director espiritual, pero sí es bueno casi, yo diría, no dejar pasar un mes sin acudir al sacramento, ¿no? Para poder también disfrutar de esa gracia santificante. Un mes, cada 15 días, hay personas que se confiesan todas las semanas, precisamente porque son conscientes de ese inmenso regalo que Dios les hace. Pues aquí podemos dar por concluido este sacramento precioso de la confesión, del cual podríamos seguir hablando muchas cosas, pero sí animaría a todos a vivirlo de un modo especial, porque en él se derrama la gracia de Dios y cada vez que salimos de la confesión salimos renovados, con una alegría interior que es muy difícil de explicar, pero que se hace realidad en nuestras vidas.